desembolsar. Seguimos hablando de economía. Saludo esta noche al economista Aldo Abraham. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Gracias por este de vuelta aquí en Noticias en las 20:30. Muy buenas noches. Un gusto para mí estar en el programa. Bien, primera pregunta, ¿se impone? ¿Habrás visto o escuchado las declaraciones del presidente Javier Milei? Acabamos de difundirlas. Fue durísimo con Rodrigo Valdés, además de tener estas consideraciones de que el fondo parece que no acompaña. ¿Hasta dónde este tipo de posiciones que manifiesta públicamente el presidente? Primero había algún run en los pasillos de la Casa Rosada, pero ahora no, ya es en los medios. ¿Hasta dónde puede llegar a entorpecer las negociaciones con el Fondo Monetario, teniendo en cuenta que hace menos de 10 días el staff, la vocera del fondo, salió a ratificar y a sostener a Valdés? Las diferencias que tiene el presidente Javier Milei con este funcionario del fondo son públicas ya desde hace tiempo. La realidad es que el Fondo Monetario es un organismo político, responde a las decisiones de los principales países que son accionistas en el fondo. Así que, y en líneas generales, los técnicos que están en el Fondo Monetario también están habituados a desentenderse un poco de lo que son manifestaciones que tengan que ver por ahí con la política interna de cada uno de los países, ¿no? Ellos lo que hacen es evaluar si el programa que se ha pactado con un país va correctamente, va en el rumbo correcto. Si es así, lo siguen avalando. Si hay desembolsos para hacer, los hacen. En este caso, todos los desembolsos que había dentro de este programa que tenemos negociado se han realizado. Por eso es que se está pensando en un nuevo acuerdo para ver si se puede obtener nuevo financiamiento. Y la verdad es que el Fondo Monetario, excepto por el hecho de que hubieran esperado una salida a una unificación cambiaria más temprana, y además por ahí una mayor predisposición de la mayoría de nuestros legisladores de aprobar las leyes que efectivamente cambien el rumbo de la Argentina, tiene poco para criticar el rumbo que ha tomado económico el país, ¿no? Así que, no sé, supongo yo que estas diferencias seguramente permanecerán, pero el Fondo Monetario Internacional hoy está más preocupado por ver que el rumbo cambie, por ver que se salga a una unificación cambiaria, que ahora viene demorado, que por este tipo de discusiones, ¿no? Aldo, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos en pesos. ¿Qué te parece que quiso decir? ¿Que el dólar financiero, por lo menos el contado con liquidación, no va a seguir subiendo? ¿Que la presión impositiva va a seguir estando alta o que ya se viene la competencia de monedas? Yo creo que lo que él está previniendo es a la gente de que sí, los $2 paralelos no van a seguir subiendo, que es mal negocio invertir en dólares, porque esto tiene más que ver no con los impuestos, porque los impuestos claramente ya han dicho que van a bajar, sino con una expectativa, ¿no? Porque esto no es necesariamente esto que dice el ministro Caputo, algo que vaya a suceder hoy, ¿no? Pero sí es cierto que uno de los esquemas que está primando para dolarizar en la Argentina en el futuro es que en algún momento el Banco Central va a dejar de emitir pesos, y como los argentinos, para defendernos de esta estafa permanente que hizo el Banco Central para financiar a los déficits de los gobiernos de turno, que ahora no está pasando, pero sí pasó durante la anterior gestión y las anteriores gestiones, podríamos decir, venía cobrándole a la gente cada vez más impuesto inflacionario, y la gente que quiere tener una determinada cantidad de pesos en el bolsillo, porque eso lo hace sentirse cómodo en algún cajón por las dudas,
empezó a decir, bueno, si yo tengo todos estos pesos en el bolsillo, sí, me da mucha satisfacción, pero me están sacando cada vez más impuesto inflacionario, prefiero tener menos pesos, donde me van a empobrecer menos para financiar al gobierno. La verdad es que los argentinos hemos tendido a bajar nuestra demanda de pesos fuertísimamente, ¿no? Y la expectativa del gobierno es que en la medida que se estabilice la Argentina, y eso es así, la gente va a decir, bueno, pues si ya no me sacan más con impuesto inflacionario valor a mis pesos, pues me voy a querer tener la cantidad de moneda que tenía antes, que era la que me hacía sentir cómodo, ¿no? Y ahí va a haber un fuerte aumento de la demanda de moneda que no va a estar siendo provista por los pesos que están emitidos. Y entonces la gente, ahí es donde está todo esto de la competencia de monedas, va a empezar a usar el dólar. Y cada vez en forma más creciente va a estar usando dólares porque más pesos no se van a imprimir. Aldo. Así que usar cada vez más dólares. Y bueno, y como van a cobrar, por lo visto, van a seguir cobrando solamente en pesos, eso entiendo yo, los impuestos que estén vigentes en ese momento, la gente va a tener que vender esos dólares a cambio de pesos para poder pagar los impuestos. Pero Aldo, esto es más bien algo que va a pasar en la medida que primero salgamos a una unificación cambiaria, se elimine el cepo y se llegue a un nivel de estabilidad en el cual se elimine la emisión de moneda a peso, ¿no? Otra cuestión que anunció hoy el ministro fue que el Banco Central finalmente giró las tenencias que tenía de oro al exterior para tener un rendimiento de esas toneladas de oro. ¿Qué te parece la medida, más teniendo en cuenta que Argentina siempre sufre juicios en el CIADI y le han embargado activos en el exterior? ¿Qué opinión te merece esa medida? Mira, la verdad, bien, porque si hay algo que necesitamos es un banco central que gane sobre sus activos fondos, porque eso va a ayudar a sacarlo de la insolvencia en la que lo dejó el anterior gobierno, ¿no? Y además, con respecto a esto que vos decís, es justamente esto hay que aclararlo, porque hemos escuchado a muchos colegas míos decir que esto de transferir la deuda remunerada del Banco Central al Tesoro es pasar de un bolsillo a otro la deuda, cosa que no es así, porque en realidad la deuda remunerada, este endeudamiento tremendo que tenía el Banco Central, en realidad lo tomó para financiar al gobierno sus excesos de gastos, con lo cual lo lógico es que la deuda la tenga aquel que se lo gastó, o sea, es el Tesoro. Y por otro lado, no es pasar la plata de un bolsillo a otro, o como también escuché decir, es como que yo le pase la deuda, peor todavía, la deuda a mi mujer, ¿no? A mi esposa. Yo le cuento que si su esposa se muere, él no debe nada, ¿no? Con lo cual, algo debe haber de raro. Y lo raro en ese razonamiento es que son dos personas jurídicas distintas. Aldo. O sea, no es el deudor, sino la esposa. Y acá pasa lo mismo. En el mundo, los bancos centrales, y acá en la Argentina formalmente es también así, son personas jurídicas distintas al Tesoro. Por eso es que justamente nunca nos pudieron embargar las reservas del Banco Central. Bueno, solamente a ver, para sobre los este punto, y fíjate esto que pasa sobre este punto quería hacerte una pregunta. Además de larga vida a las esposas, quería hacerte una última pregunta. ¿Que el oro esté en el exterior resulta inembargable por ser parte de las reservas? Exactamente, porque claramente, ¿No hay duda de esto? Fíjate que los países en los que se hacen estos juicios, que tuvo la Argentina, son países en los cuales los bancos centrales son independientes. Ellos entienden que justamente es así y por eso es que tienen una inflación de un dígito. En cambio acá, como tenemos economistas y políticos que siguen considerando que es el otro bolsillo del Tesoro, pues lo usan para financiarse y así nos va, ¿no? Con la inflación que hemos tenido
a lo largo de nuestra historia. Aldo, te agradecemos mucho. Aldo Abrán es economista, nos ayuda a pensar sobre los temas del día. Hoy hubo mucho de economía, te diría que como casi siempre en la Argentina, pero hoy particularmente con las declaraciones del presidente de la Nación y el ministro Caputo, hay mucho más y mucho en qué pensar. Que tengas un gran fin de semana. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y también que tengan un muy buen fin de semana. Gracias. Yo te voy a